Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de biofilm o biopelícula. La agenda va a incluir una definición, la importancia, las fases en la formación de un biofilm, su estructura, factores que favorecen la formación del biofilm, biofilm en salud, regulación del biofilm, resistencia a antimicrobianos, detección y prevención de tratamiento. El biofilm se define como una estructura que es colectiva, es irreversible, formada por microorganismos que se adhieren a superficies vivas. También se pueden unir a superficies que son inertes y están todos protegidos por una capa protectora que es lo que se le llama la matriz polimérica de polisacáridos, que es producida por los mismos microorganismos para protegerse entre ellos. Acá ustedes pueden ver una microfotografía donde se ve en un catéter venoso central que ya a las 24 horas empieza la adhesión de los microorganismos. ¿Dónde pueden existir los biofilms? Bueno, son ubicuos, se pueden encontrar en cualquier lugar de la naturaleza, en zonas bióticas como abióticas, en ambientes habitados por formas de vida superiores, en ambientes tan inhóspitos como superficies de floreros, en cañerías, en piedras de ríos, en la placa dental, en dispositivos, en catéteres, etc. O sea, en toda la naturaleza uno puede encontrar la presencia de biofilms. ¿Qué importancia tienen? Es que degradan la materia orgánica, tienen un rol en la naturaleza degradando materia orgánica, por ejemplo, en los ríos, cuando ustedes se acercan a un río y ven una piedra, por ejemplo, que está como con algún musgo, eso es biofilm. También sirven para degradar contaminantes ambientales. Lamentablemente, en salud son causantes de infecciones crónicas, colonizan dispositivos como catéteres, también son causantes de la placa dental y colonizan o infectan implantes. Acá hay otra microfotografía donde ustedes pueden ver una gran cantidad de microorganismos adheridos a alguna superficie. El biofilm tiene unas fases en las que se va formando. La primera fase es aún reversible. Posteriormente ya es irreversible y es muy difícil eliminar los microorganismos que se han adherido a la superficie. Primero hay una absorción de moléculas del huésped con formación de una película en la que se adhieren las bacterias. Hablo de bacterias porque principalmente es por bacterias, y forman unas especies de colonias donde tienen funciones nutritivas esta superficie donde se localizan inicialmente. Luego viene una adhesión bacteriana primaria, que todavía es reversible, y las bacterias se empiezan a acercar por quimiotaxis y empiezan a atraer a otros microorganismos. Ya cuando ocurre la adhesión secundaria, acá ya el biofilm está instalado y es irreversible. Y ocurre cuando hay unión entre ambas superficies, y esto se llama de que es una consolidación del biofilm. Posteriormente, el biofilm empieza a madurar, los microorganismos empiezan a multiplicarse dentro de esta estructura, pero esta estructura no crece en forma indefinida porque está limitada por la capacidad que tenga de la llegada de nutrientes. Y posteriormente también se pueden desprender cuando crece mucho y van a colonizar a otros lugares, es lo que uno conoce como, por ejemplo, los émbolos sépticos, se desprenden y se localizan en otro lugar. Entonces, los microorganismos que viven en un biofilm poseen mecanismos específicos que les permiten adherirse a la superficie, se desarrollan y subsecuentemente pueden separarse para ir a colonizar otros lugares. Acá los vamos a ver en un dibujito.
Primero hay una adhesión de proteínas a las superficies. Hay superficies que tienen mayor atracción de proteínas que otras. Y estas proteínas sirven para que los microorganismos se adhieran a esta superficie. Luego empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando ya no logran crecer más, se desprenden y van y colonizan otro lugar. Este es el ciclo de la formación de un biofilm. Acá otro esquema, las células planctónicas, que son las que están solas por el mundo, se adhieren, que es de lo que se habla como una incrustación, se empiezan a reproducir, crecen, crecen, crecen. Incluso es tanto el desarrollo que alcanza el biofilm que para que las bacterias que están en el centro o más alejadas de la superficie les lleguen nutrientes y les llegue agua, forman unos canales. Acá otra microfotografía electrónica, también de la formación de un biofilm, donde se puede ver que las células que se adhieren, después forman microcolonias y cuando ya es irreversible, es un biofilm. La estructura del biofilm no es una estructura sólida, presenta canales, como yo les mencioné inicialmente, que permiten que exista un flujo de agua, de nutrientes y de oxígeno. Estos canales comunican las partes más superficiales con las más profundas y con la parte central y permiten que exista un intercambio de nutrientes, que se eliminen desechos metabólicos para favorecer que este biofilm permanezca viable. Existen diferentes ambientes según la profundidad del biofilm y por eso se forman estos canales, donde la concentración de los nutrientes, el pH y el oxígeno son variables. Por ejemplo, acá pueden ver, esta es la superficie donde se adhirieron inicialmente los microorganismos y el desarrollo es desde esta superficie hasta la zona más alejada de la superficie donde se adhirieron inicialmente. El crecimiento es hacia allá, pero la llegada de oxígeno y nutrientes es desde la superficie del biofilm hacia donde se adhirieron inicialmente. Esta zona es donde llegan menos metabolitos, nutrientes y oxígeno. Por ello es que en la estructura del biofilm se forman estos canales que permitan que las bacterias o microorganismos más cercanos o más lejanos a la superficie del biofilm y más cercanos a la superficie donde se adhirieron inicialmente logren nutrirse. El biofilm está compuesto por microcolonias bacterianas y por una matriz polimérica que las cubre y las envuelve y las protege, y está formada por una gran cantidad de agua que está en forma aniónica y permite atrapar minerales y nutrientes del medio que los rodea. La matriz de sustancias poliméricas es un complejo de productos bacterianos que también tiene metabolitos o desechos de las bacterias o organismos que están formando el biofilm. Incluyen ácidos nucleicos, proteínas, nutrientes. Acá pueden ver un ejemplo de un biofilm donde al interior hay oxígeno, ácido nítrico, hay DNA, proteínas, polisacáridos, ácidos grasos, amiloides, células. Entonces es una estructura que es bastante rica. Por lo tanto, permite la subsistencia en el tiempo. ¿Qué factores favorecen la formación de biofilm? La superficie. Por supuesto, va a haber más facilidad para adherirse en una superficie sólida. Las características físico-químicas de la superficie, y si es más rugosa, hay mayor adhesión.
Hay especies microbianas que tienen más facilidad para adherirse, como los que tienen capacidad hidrofoba, los que tienen fimbrias, pilis o flagelos que les permiten unirse. Cuando hay en la superficie polisacarios y proteínas, favorecen más la adhesión. Con respecto al medio ambiente, el pH, los nutrientes, iones, temperatura, humedad o bajo flujo también favorecen que se formen un biofilm. Los microorganismos se adhieren mejor a las superficies hidrofóbicas y no polares como el teflón y el plástico, a diferencia del vidrio, que es uno de los hidrofílicos y es uno de los eh, sustancias que hace que menos se adhieran microorganismos, pero no lo evita. Por ejemplo, todos hemos visto cuando uno deja mucho tiempo un florero y uno va a cambiar las flores y se forma como como una película mucosa en el borde del florero. Bueno, eso es un biofilm. El biofilm en salud fue descrito por Johansson en el año 1972 en dispositivos médicos y en salud más del 60% de las infecciones microbianas son causadas por biofilm. Son responsables de infecciones nosocomiales y que tienen un alto costo y así también como mortalidad. El biofilm disminuye la concentración útil del antimicrobiano para eliminar las bacterias, por lo tanto aumenta su resistencia en unas 5.000 veces comparadas con bacterias que se encuentran en un medio líquido. Acá otra microfotografía. Esto es un Staphylococcus aureus que está formando un biofilm en un implante. Infecciones asociadas a biofilm, hay algunas que uno desconoce que puedan ocurrir. Por ejemplo, las caries dentales. Una vez que entran bacterias a la carie, se adhieren y es muy difícil sacarlas, salvo que haya que hacer algún tratamiento más invasivo de retirar toda la parte donde están pegadas, porque no sirve hacer un tratamiento antimicrobiano. La enfermedad periodontal también es causada por un biofilm. La osteomielitis, hemos escuchado de las osteomielitis, cuando dicen osteomielitis crónica y esos tratamientos que son intensos y hay que hacer aseos quirúrgicos, es por eso, porque es muy difícil erradicarlo una vez que esta unión ya se hace irreversible. La otitis media crónica también es por biofilm. Infecciones por lentes de contacto. La prostatitis crónica. Infecciones de heridas cutáneas. Hay muchas heridas que no mejoran con los tratamientos, salvo que se tengan que hacer aseos quirúrgicos porque hay que ir retirando donde están adheridas los microorganismos. Y en salud es muy importante la infección por dispositivos. Por ejemplo, el catéter urinario permanente, los catéteres venosos centrales, los catéteres para neumonía asociada a ventilación mecánica. Todos han visto cuando se retira un catéter, puede ser, por ejemplo, un catéter venoso central y sale una especie de mucosidad pegada. Bueno, eso es biofilm. Hay que recordar también con respecto a los catéteres urinarios permanentes que las 24 horas siguientes de su instalación ya empiezan a colonizarse y las bacterias empiezan a pegar en forma irreversible a este dispositivo. Infección de dispositivos intrauterinos también, infecciones de prótesis varias, sean vasculares u ortopédicas o injertos vasculares. Entonces ustedes pueden ver que en el área de la salud los biofilm producen una gran variedad de infecciones. Acá otro esquema para recordar, por ejemplo, la enfermedad periodontal, los biofilm en los implantes, en catéteres venosos centrales. ¿Qué agentes pueden formar los biofilm? Bueno, cualquier agente puede o tiene la capacidad de formar biofilm y no está restringido a algún grupo o familia en especial. Si existen las condiciones en el medio, se va a formar un biofilm. Hay agentes, por ejemplo, los biofilm pueden ser por bacterias gram positivas, por bacterias gram negativas, por levaduras,
por hongos filamentosos, por algas, pueden ser agentes únicos o múltiples, no necesariamente va a ser por un mismo agente todos los que están en el biofilm, sino que pueden haberse adherido distintos agentes microbianos y eso lo vamos a revisar más adelante, que es bastante complicado porque quedan conviviendo tan juntos que se empiezan a traspasar mecanismos de resistencia. Habíamos visto que si las bacterias tenían flagelos, pili o fimbias, favorecía su adhesión. Entonces, las bacterias gram negativas, como la Pseudomonas aeruginosa, la Burkholderia cepacia, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Vibrio cholera, Salmonella, Enteritidis, Haemophilus influenza, tienen estas estructuras que favorecería la formación de biofilm. Pero los estafilococos, por las cocáceas gram positivas, no tienen ninguna de estas estructuras, como los estafilococos, los estreptococos, los enterococos, pero ellos sí tienen unas proteínas de superficie que favorecerían la unión. Las micobacterias también y otros agentes menos conocidos como el Campylobacter, la Legionella neumófila o el Helicobacter pylori. Los microorganismos más asociados a biofilm, por ejemplo, la Candida albicans, que es una levadura, que es un hongo, se puede adherir a prótesis de voz, catéteres venosos centrales, dispositivos intrauterinos. Los estafilococos coagulasa negativa también se pueden adherir a prótesis de voz, a catéter venoso central, a dispositivos intrauterinos, a catéter urinario permanente. Los enterococos prácticamente a los mismos dispositivos. La Klebsiella pneumoniae a catéter urinario permanente o catéter venoso central, la Pseudomonas prácticamente a los mismos dispositivos, también el Staphylococcus aureus, que acá se le suman las válvulas cardíacas. La endocarditis en válvula, ya sea nativa o protésica, también es producida por biofilm. Este es comparando la tabla anterior, que era del año 2002, esta que es del 2015, prácticamente los agentes no cambian. Por ejemplo, en catéter urinario permanente están la Cándida, los Acinetobacter, Proteus, Klebsiella, Staphylo. En líneas venosas centrales, Cándida, Klebsiella, Staphylo aureus, Epidermidis. Ustedes acá aparece, por ejemplo, infección de sitio quirúrgico también. Prácticamente se repiten los mismos agentes que son causantes de biofilm en salud. Estafilococo epidermidis da cuenta del 80% de las infecciones asociadas a dispositivos médicos. Entonces hay que tenerlo en consideración. Recordar que el estafilococo epidermidis vive en nuestra piel, por lo tanto tiene la capacidad de colonizar todos los dispositivos a los que tenga un paciente. El biofilm se regula. Las bacterias son bastante más inteligentes de lo que uno piensa y ellos no crecen en forma exponencial porque si no les van a faltar los nutrientes. Y ellos se regulan entre ellas por unas moléculas que captan entre distintas especies incluso, y de repente dicen, oh, estamos creciendo mucho, tenemos que detener nuestro crecimiento porque nos vamos a quedar sin nutrientes. Entonces, cuando se acumula una gran cantidad, se alteran las expresiones de los genes y se detiene el crecimiento bacteriano. Este sistema de comunicación que tienen las bacterias es lo que se llama quorum sensing, o sea, cuando ellos tienen la capacidad de sentir cuando está aumentando mucho el quórum, son mediadores químicos que les permiten comunicarse y es para que en el fondo el biofilm se mantenga viable en el tiempo. Las bacterias dentro de un biofilm se comunican entre ellas, forman puentes donde hay intercambio de nutrientes, de genes, etcétera, y no necesariamente ocurre entre agentes que sean familia. Acá vamos a ver, por ejemplo,
ejemplo, acá ustedes pueden ver ahí las pequeñas comunicaciones que hay entre una Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo, y un Staphylococcus aureus, que es una Coccacia gram positiva. Acá también hay una comunicación, no dice qué bacterias son. Acá, por ejemplo, una Escherichia coli con un Bacillus subtilis. Y esta comunicación no solamente es de nutrientes, sino que las bacterias intercambian mecanismos de resistencia dentro del biofilm. Entonces, en el área médica es bastante complejo que se forme un biofilm, porque lo que ya habíamos visto, que colonizan y terminan formando biofilm en muchos dispositivos, que cualquier agente microbiano podría eventualmente producirlo, y que dentro del biofilm además ocurre intercambio de mecanismos de resistencia. Entonces, en el área médica, recordando, los vemos en los implantes, en las superficies quirúrgicas, en el ambiente también puede estar colonizado con estos biofilm, en los baños, en el sistema de aire y agua, en los aires acondicionados que se pueden colonizar con legionelas, en los endoscopios, en las máquinas de diálisis, en las heridas o infecciones crónicas, en las úlceras diabéticas, que son muy difíciles de tratar, que no responden a tratamientos antimicrobianos y solamente responden bien a aseos quirúrgicos, infecciones en los oídos. Por ejemplo, los pacientes con fibrosis quística, ellos tienen biofilm en su aparato respiratorio, y por eso es tan difícil el manejo de estos pacientes. Y todas las otro tipo de infecciones crónicas habitualmente son provocadas por la formación de un biofilm. Entonces, como ya habíamos visto, los biofilms pueden afectar catéteres venosos centrales, dispositivos intrauterinos, eh, prótesis de cadera, prótesis de voz, catéteres urinarios, válvulas cardíacas protésicas. Acá hay un diagrama de la formación de un biofilm en un catéter. Y ustedes pueden ver que la llegada de los microorganismos puede ser por distintas localizaciones. Puede venir por una contaminación del fluido, de la unión, de la parte en la que se inserta en la piel, o por el torrente sanguíneo. Por cualquiera de esos puntos puede llegar un agente y terminar colonizando y formando finalmente un biofilm en un catéter venoso. Mecanismos de resistencia, que es un tema que nos preocupa bastante. El crecimiento de las bacterias dentro del biofilm en general es lento, sobre todo cuando empiezan a faltar los nutrientes. Por la limitación de ellos, las bacterias, como vimos anteriormente, tienen este quorum sensing y van viendo de que no les vaya a faltar los nutrientes. No se desarrollan más de la capacidad que tengan de recibir nutrientes. El polisacario que recubre y que forma como esta matriz actúa como una barrera física que impide la llegada de los antimicrobianos. Por lo tanto, para que el antimicrobiano penetre este polisacario y llegue a donde se encuentran los agentes, las bacterias, tiene que tener una concentración muy alta para lograr penetrar y eliminar a estos agentes. Y por eso que se habla de una resistencia antimicrobiana, porque su acción bactericida puede aumentar en 500 a 5000 veces. También lo mismo pasa con todas las proteínas que están asociadas a la respuesta inmune, el complemento, anticuerpos, citoquinas, etcétera. También no logran llegar al centro de este biofilm, y eso hace que se perpetúe en el tiempo y sea de muy difícil manejo. Acá un esquema, por ejemplo, acá hay un biofilm. Se deja un tratamiento antimicrobiano que elimina algunas bacterias, pero hay algunas que se hacen resistentes dentro
del biofilm y cuando la terapia es descontinuada vuelve a aparecer. Hay gente que dice, oh, a mí me trataron la sinusitis crónica, 15 días de tratamiento, 21 días de tratamiento, anduve súper bien un tiempo y después de nuevo me apareció. Es por eso, porque quedan algunos pocos agentes que queden, deja de estar el antibiótico presente y se vuelven a desarrollar. Por eso muchas veces dicen, oh, no, es que en realidad esta sinusitis vamos a tener que operarla. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer un aseo y limpiar desde lo más profundo para eliminar todos los agentes que están formando este biofilm. Lo mismo pasa con la osteomielitis, algunas eh, infecciones de herida, otitis crónica, etcétera. Entonces, habíamos visto también que la resistencia ocurre en el biofilm porque hay intercambio de mecanismos de resistencia entre bacterias que ni siquiera son relacionadas, no están dentro de las familias en las que podrían compartir estos mecanismos de resistencia, pero como en el biofilm viven tan juntas una de otra, como vimos en las fotografías anteriores, que ocurre esta situación y eso hace que, habiendo una bacteria resistente, después en el biofilm las distintas bacterias se terminan haciendo resistentes y hace que el manejo sea muy difícil. Entonces, la resistencia bacteriana en los biofilm está dado por distintas situaciones, porque también hay antibióticos que necesitan un cierto pH para hacer efecto, y aunque logren penetrar al biofilm en la parte más interna, si el pH es muy ácido, hay antibióticos que no necesariamente van a ser efectivos a esos pHs, por lo que habíamos visto también eh, en este acúmulo de bacterias. Por ejemplo, si alguna produce beta-lactamasa, va, va a difundir en el medio de este biofilm y va a terminar protegiendo a otras que, aunque no tengan beta-lactamasa, si es que la beta-lactamasa está en el medio. La falta del flujo de los antibióticos y de las proteínas que tienen que ver con el sistema inmune, que no logran penetrar este biofilm. Y como habíamos visto, los antimicrobianos no logran penetrar, haciendo que las bacterias o los agentes que viven dentro del biofilm no logren ser erradicados y se tiendan a perpetuar en el tiempo. Las causas de la resistencia, como para ir redondeando, la poca penetración del antibiótico por causas metabólicos, por cambios genéticos y por formación de pseudoesporas. Ustedes tienen que recordar que las bacterias, hay algunas que forman esporas que las hacen muy resistentes, como el Clostridium difficile, por ejemplo, que tiende a formar esporas y que es muy difícil de eliminarlas, pero también hay unas pseudoesporas donde como que el organismo se encapsula y espera a que se den unas mejores condiciones para desarrollarse. Acá también para ir viendo la pobre penetración que tiene hacia la parte más profunda del biofilm los antimicrobianos. Detección, hasta a la fecha no hay una manera de detectar in vivo la presencia de un biofilm. No hay ningún examen, solamente cuando uno retira un dispositivo, cuando hace un aseo quirúrgico y toma una muestra de un cultivo, uno puede ver que existían estos agentes en el biofilm. No hay métodos estandarizados, hay algunos estudios que ayudan a identificarlos, pero todos están asociados al retiro de un dispositivo y cultivo por métodos habituales. Hay un método que se llama sonicación, que por ejemplo en los catéteres se someten a ultrasonido que hace que las bacterias se suelten del catéter
y uno las puede estudiar con mayor facilidad, pero eso también implica o retirar el catéter o retirar el dispositivo. Como les dije, en vivo no hay nada. Esto solamente como para lograr identificar a la gente, para tratar de mejor manera la infección. Hay otras técnicas moleculares, pero todo eso es eh, una vez que uno toma la muestra. Entonces, como no tenemos una buena manera de hacer diagnóstico, son difíciles de tratar, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Lo mejor es, entonces en estos casos es tratar de que el biofilm no se forme. Y como habíamos visto, los dispositivos médicos se colonizan y forman biofilm con mucha facilidad y por eso han habido varios avances con respecto a dispositivos de cubrirlos con antibióticos, con modales o con moléculas que hacen que disminuya la adherencia primaria de los agentes para retrasar el desarrollo del biofilm. Y por eso que es tan importante, bueno, esto lo deben haber visto en las clases con la Iliana o con la Yoli, que lo más importante es que el dispositivo médico que no es necesario se retira. La evaluación diaria de la presencia, de que si es útil mantenerlo in situ o no. El tratamiento, entonces tampoco hay tratamiento. Sí, hay que tratar la infección, hacer los aseos quirúrgicos que correspondan, tratando de eliminar la parte más profunda del biofilm para evitar que se siga desarrollando una y otra vez este agente. Hay algunos estudios que, pero son de investigación, como una sustancia que se llama furanona, que en el fondo destruiría este sistema de quorum sensing de los microorganismos y haría que no se puedan comunicar entre ellos y empiecen a crecer en forma indiscriminada y por eso se eh, logre eliminar el quorum sensing, pero las bacterias que están en la superficie, si se va eliminando, va muriendo las partes más lejanas a la parte inicial, igual se pueden desarrollar, entonces no es eh, no se le ha encontrado mucha utilidad. Otra de las cosas que se ha hecho es aumentar la tensión de oxígeno en algunas ciertas infecciones, cuando ponen a los pacientes en estas cámaras hiperbáricas, para que al llegar más oxígeno eh, cambien los pHs y pueda mejorar el ingreso de antibióticos que sean efectivos en el en el biofilm y pueda mejorar de esa manera el tratamiento antimicrobiano. Pero son muchos estudios que no tienen resultados bastante contradictorios uno con otro. Algunos muestran que están muy bien, de repente no son comparables uno con otro, pero como dicen los lolos, no hay más información, es lo que hay por el momento con respecto al biofilm. Entonces, recordar que las bacterias viven con nosotros, van a seguir van a seguir viviendo. Yo creo que una vez que la raza humana ya no esté en la faz de la Tierra, las bacterias tienen una capacidad de adaptarse bastante importante. Hay algunos grupos de bacterias que no necesitan muchos nutrientes para subsistir y ustedes vieron la capacidad que tienen las bacterias de formar unas pequeñas ciudades donde viven distintos agentes y comparten mecanismos de resistencia para cuidarse entre todas ellas y tienen además la capacidad de fijarse que si se están desarrollando mucho, tiene que decir no podemos porque si no vamos a terminar eliminando todas desde el biofilm, o sea, sin tener cerebro, que ocurran todas esas cosas es bastante
llamativos. Entonces, lo que tenemos que hacer con respecto a los biofilm es tratar de evitar su formación. Ahí está mi correo, por si acaso necesitan o tienen alguna duda, me pueden escribir.